Buenas tardes, bienvenidos a la materia de Romanos. Este día vamos a compartir el capítulo 6. Estamos avanzando y vamos a ver un poquito acerca de, el capítulo que nos habla de algunos eh, aparentes contradicciones y pareciera ser que el apóstol Pablo estuviese interrogando a una iglesia en la cual dudara que si es necesario perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Ya lo hemos estado compartiendo en otras oportunidades y hemos visto que en ninguna manera, y es tajante, la respuesta es cortante, el hecho de podernos responder cuando existan situaciones en que nosotros podamos decir, no me pasa nada, el Señor quizás aprueba mi conducta, porque no me pasó nada. Entonces, no quiere decir que una mala conducta Dios la esté aprobando, sino que probablemente Dios nos está dando la oportunidad de poder arrepentirnos y para que nosotros podamos cambiar nuestro estilo de vida. En este capítulo 6, el apóstol Pablo empieza a describir que toda decisión que nosotros tomamos, debemos nosotros tener consecuencias, debemos tener también obras que respalden esas decisiones. Describe la necesidad de la santificación y que por supuesto eso tenga una conducta consecuente, es decir, que mis acciones sean consecuentes con lo que yo digo, porque yo puedo llenarme de muchas palabras, de mucho conocimiento, pero probablemente yo no sea consecuente mis palabras con mis acciones. Como frutos inseparables de la justificación, ya que en Cristo no solo nos es hecho por Dios justificación, sino también santificación. Entonces, en este capítulo 6, el apóstol Pablo describe de una forma sistemática el proceso de santificación como un ser injertado en Cristo, muriendo con Él y resucitando también con Él a una nueva vida. No solamente estamos muertos en nuestros delitos, estamos muertos al pecado, sino que también hemos resucitado a una nueva vida. Para ello, vamos a estudiar lo que nos dice la palabra. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, vamos a continuar pecando para darnos cuenta que hay abundante gracia en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ciertamente, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, nos está diciendo, las acciones mías tienen que ser consecuentes con los votos públicos que yo doy. Y hace mención un poquito aquí acerca del bautismo. He compartido con ustedes que hay ocasiones que el bautismo, algunas iglesias lo practican de una forma un poquito confusa. Primero, usted no se puede bautizar hasta que no esté casado. Y en algunas iglesias usted no se puede eh, casar hasta que no esté bautizado. Pareciera ser que esto es un trabalengua o algo, pero estos son, recordemos, mandamientos de hombres. ¿Qué es el bautismo? Es una confesión pública de mi fe, que estoy muerto con Cristo y resucitado a una nueva vida. Eso es lo que simboliza, es un acto público. Algunos dicen es un mandamiento de obediencia, pero fíjense que no he encontrado yo mandamientos de desobediencia. Entonces, un mandamiento es un mandamiento. Que quiera yo o no hacerlo. Hay inscripciones en los papeles que dicen un mandamiento de pago. No le está preguntando si quiere hacerlo, es algo que debe hacer. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
de forma tajante y lógica le responde que no, de ninguna manera. Por tanto, si hemos muerto el pecado en unión con el Cristo que venció la muerte, debemos nosotros vivir lejos a cualquier pecado que pueda esclavizarnos. ¿No quiere decir entonces que no vamos a pecar, hermanos? Por supuesto, nosotros pecamos todos los días, a cada rato le fallamos al Señor. Pero algo que se vuelva cíclico, consecuente, eso quiere decir que hay una atadura en nuestra vida y esto ya requiere una intervención divina para que nosotros podamos ser expulsados, para que ese pecado pueda ser expulsado de nuestra vida. Todos los días nos podemos acercar delante de Dios para poder confesar nuestros pecados, para confesarle nuestras faltas. Todos los días nosotros podemos acercarnos confiadamente ante el trono para hallar gracia y oportuno socorro. ¿Qué significa el bautismo? Los versículos 3 al 4 nos hablan y la entrada en el agua simboliza la muerte con Cristo y la inmersión en el agua es una sepultura, pero cuando surge al emerger del agua y salir del lado opuesto, se simboliza claramente la resurrección a una nueva vida. Es un acto simbólico. Nuestra unión con Cristo es de vital importancia, porque Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces quiere decir que solamente hay dos bandos en esta tierra, o soy de Cristo o no soy de Cristo. Porque algunos pueden decir, y cuando nos encontramos con personas, encontramos gente que dice, no, yo no soy cristiana, yo ni soy cristiana ni soy católica, yo estoy en un estado intermedio. No hay bandos medios, no hay bandos medios. No puedo decir, yo no quiero nada con el Señor, pero tampoco lo voy a ofender. Dice en la Escritura que el que no es con él es contra él y el que con él no recoge desparrama. Entonces, nuestra unión con Cristo es vital, es orgánica y dinámica, como injertados o complantados. Complantar es ingerir, introducir una cosa en otra. A eso se refiere ese término. Es consecuencia, si nuestro viejo hombre, nuestro anterior estado espiritual, ha muerto con Cristo, ha sido crucificado juntamente con Él y por tanto ahí quedó clavado, abolido legalmente, reducido a la impotencia. Cualquier pecado que gobernaba en nuestras vidas en tiempos pasados. Luego los versículos 7 nos hablan, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea de Él, es decir, que Él venció la muerte. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nosotros nos acercamos a un féretro, a un ataúd, y vamos a ver o despedir a alguien, por más que nosotros lloremos, por más que nosotros le digamos cosas, ellos ya no nos pueden oír, no sienten nada. Entonces, eso es justamente lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Considérense muertos al pecado, ya no sienten nada, ya no les atrae. Pero para morir al pecado tiene que ser notoria la presencia de Dios en nuestra vida, porque si no, como seres humanos, como carne, siempre nos va a atraer las cosas del mundo, el pecado que nos tenía esclavizadas. Entonces, los versículos nos afirman del 6 al 11 nuestra liberación presente de la servidumbre del pecado. Curiosamente, Pablo llama la atención del creyente sobre algo que ya sabe. Y dice, sabiendo esto. Pero lo que se debe prestar constante atención es el cuerpo del pecado, el viejo yo, pecador, heredado de Adán, al ser abolido, legalmente despojado de su señorío, crucificado, digámoslo de esta manera, destituido, no tiene poder legal para imponernos su servidumbre. Una persona que ha sido destituida de su puesto, de su lugar de trabajo, ya no tiene poder legal para poder ejercer, para poder dominar o para poder guiar a unas personas de esa institución. Por ejemplo, un expresidente no tiene poder legal para poder ejercer o algunas actividades de los presidentes. Entonces, eso es lo que está tratando de decirnos el apóstol Pablo. Si hemos muerto al pecado, estamos justificados del pecado, pues la sentencia de muerte que el pecado comporta
ya no tiene por qué volver a ejecutarse cuando la persona es cadáver. Hay cosas en nuestra vida que nos hacen recordar nuestro pasado y creo que es bien difícil a veces poder olvidarlo, pero recordemos algo, si el Señor ya nos perdonó, debemos nosotros también perdonarnos y recordar que tenemos una nueva vida en Cristo. Esta muerte al pecado se ha llevado a cabo con Cristo, el muerto y resucitado, por lo que no estamos muertos, lo que no estamos muertos al pecado, sino también resucitados a una nueva vida. No solamente estamos muertos al pecado, sino también estamos resucitados a una nueva vida. De esto deduce Pablo dos consecuencias. Primero, la muerte y la resurrección de Cristo son dos hechos que se van a dar una sola vez. Resucitó de los muertos para no volver a morir más. Pero también el apóstol exhorta a los creyentes a tomar en cuenta el hecho de que están muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Cómo podemos nosotros recordar en nuestra vida que estamos muertos al pecado? Hay cosas que nos van a surgir, ofertas que probablemente nos pueden surgir, como por ejemplo actuar de forma incorrecta, no ser íntegros, mentir en algunas cosas. Eso en cualquier lado nosotros lo vamos a hacer. Mire, hágame un favor, cámbieme este cheque, usted está en el banco, vea, cámbieme este cheque y le voy a dar $10. Probablemente ese favor que usted va a hacer le va a costar, le va a traer consecuencias. El hecho de prestar su cuenta para que pueda hacer uso de otras operaciones a alguien, eso le puede traer consecuencias. El hecho de prestarse para hacer favores que a la larga hay situaciones ocultas, eso le va a traer a usted consecuencias. Dice el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos, miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Entendemos esto que estamos bajo la ley, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, nosotros podemos entender que aquí estos imperativos, cuando nos dice no, están basados en nuestra relación real, actual con Jesucristo. No reina el pecado en nuestro cuerpo mortal. No presentéis vuestros cuerpos miembros al pecado. El pecado no se enseñoree. Todos esos están relacionados, están basados en nuestra relación real con Jesús. Estar bajo la gracia, estar bajo la cobertura de Dios es vivir en una atmósfera de confianza. No van a haber sorpresas, no van a haber de repentes. Y si van a haber de repentes, van a ser de repentes que van a traer bendición a nuestra vida, no van a traer aflicción, no van a traer angustia, tribulación. Con la dirección y el apoyo del Espíritu Santo, nadie puede, pues, excusarse de debilidad ante la tentación del pecado, pues están en su servicio la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Los siguientes versículos, versículos 15 al 23, nos hablan acerca de la servidumbre a la justicia. Pablo utiliza la analogía de la esclavitud para combatir una actitud superficial hacia el pecado. El ser humano no es independiente, no es autónomo, no puede decir, ah, no, yo puedo vivir sin Cristo. Hay personas que se creen tan independientes, hay naciones enteras que por susceptibilidad no les puedo mencionar, pero hay naciones que se creen autosuficientes, que ellos pueden vivir y no necesitan de nada. El ser humano no es autónomo, no es independiente. Todo depende del amo que escoja, así va a actuar. Nuestro verdadero amo se conoce por los mandatos que obedecemos. Lo que les decía, el que no es conmigo es contra mí. Si usted no es hijo de Dios, ya sabe de quién es hijo. Pablo expresa gratitud a Dios por esas vidas transformadas. Al recibir a Cristo habían salido de la esclavitud del pecado para servir a la virtud.
Y aquí ese término esclavo de tomarse de una manera genérica como alguien totalmente dedicado al servicio de otro, con todo el ser y en todo el tiempo. De igual manera, los términos libertados y libres han de tomarse de modo genérico en sentido de carencia, en sentido de sujeción o de falta de sumisión. Menciona nuevamente, ¿qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sean del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis a vuestros cuerpos, para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros a la justicia. Bien. Los versículos siguientes nos hablan, casi finalizamos. El versículo 19 nos habla acerca de la santificación, que está en contraposición a la inmundicia e iniquidad. Y esto es una exhortación a los creyentes romanos a poner por obra en la vida diaria la santificación progresiva, que es la consecuencia necesaria de su nuevo estado, de la justificación. Si yo soy justificado, debo también tener santificación, porque ya fui libertado del pecado. Entonces nos enseñan estos versículos que como Pablo encabeza el versículo 19, estoy hablando en términos humanos a causa de la debilidad de vuestra carne. Significan con la mayor probabilidad que Pablo se veía obligado todavía a hablar en términos de servidumbre y no de libertad, porque sus lectores romanos eran aún débiles. De comprensión y quizás también de voluntad, porque aquellos de debilidad de vuestra carne, como dice el original literalmente. Y luego el versículo 20 nos habla, porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas con las cuales ahora te avergüenzas? Porque el fin de ellas es muerte. Usted podía disfrutar, podía gozar cuando no estaba justificado, pero todo eso traía una consecuencia, acarreaba muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin y como consecuencia de esa santificación, la vida eterna. Entonces este versículo nos enseña también que santificación es el rendimiento o el fruto, el resultado de algo, de haber sido libertados y su fin es vida eterna. En contraste con los amargos frutos del pecado, el apóstol condensa maravillosamente los buenos, dulces frutos de la gracia en las tres fases de la salvación. Primero, justificación. Dios nos justifica, nos hace justos delante de Él. Hubo una liberación del pecado para entrar al servicio de Dios. Después, nos santifica. Se obtiene el fruto de aquella entrega a Dios en conversión. No se habla de fruto en la justificación por la fe, pues aquello no fue fruto, sino raíz. Luego nos enseña acerca de la glorificación. Y este se obtiene la vida eterna en su estado final escatológico. La glorificación va a ser como el resultado, como la graduación del creyente al momento que obtenga la vida eterna en su estado final, el final de los tiempos. Pablo cierra esta porción del versículo 23 sobre la victoria del cristiano contra el pecado, resumiendo admirablemente el contraste tremendo que existe entre una vida de libertinaje y en el pecado y la vida gloriosa de la gloriosa libertad en la entrega del Señor. Porque el sueldo del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y veamos cómo también nos enseña que el sueldo
es de dónde procede el vocablo soldado, que significa en el original el salario. Esto también es un término que viene de sal que cobraban los militares en especie. Dádiva en el original es carisma, que de suyo significa favor, gracia cristalizada en algo concreto, subraya el carácter gratuito, inmerecido de la vida eterna. Y hay consecuencias morales de la justificación por la fe, y son las siguientes. Primero, hay dos amos, o el pecado o la justicia. Hay dos libertades. El esclavo del pecado es libre de la justicia. El esclavo de la justicia es libre del pecado. Pero hay también dos frutos. Hay comportamiento vergonzoso, pero también hay santificación. Y los dos fines, la muerte, pero también está la vida eterna, que espero yo que seamos nosotros que nos decidamos por la vida eterna. Este capítulo 6 nos enseña acerca de la santificación, la justificación, perdón, la justificación y como resultado la santificación, que es como la evidencia de que nosotros hemos dado un paso de fe para posteriormente recibir la glorificación, que es el resultado, que es la graduación que como creyentes nosotros podemos experimentar, pero precisamente en los últimos tiempos. Y es así como finalizamos el capítulo 6 de la carta a los romanos para este día. Así es que quiero invitarles a que podamos continuar la próxima semana en el capítulo 7. Que el Señor les bendiga.